con usted vamos a conversar lo que ha sido una evaluación de la parte económica del 2024 y de las proyecciones del 2025. Previamente a su entrevista en el primer bloque, revisamos unas declaraciones que hizo ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, en donde repitió una frase que siento que ahora es muletilla de todos los gobiernos, ¿no? Ahora todos los gobiernos dicen, hemos salvado la dolarización. Le pregunto al economista, ¿realmente este año se salvó la dolarización? Buenos días. Buenos días, Omar, y buenos días a toda su estimada audiencia. Gracias por la invitación. Sí, he escuchado ese comentario por parte del presidente y por parte también de las autoridades económicas. En realidad, lo que sucede cuando se pone en peligro la dolarización es porque el Estado puede no tener la capacidad o no tiene la capacidad para hacer frente a sus obligaciones, tanto sus obligaciones externas, que tienen que ver con el pago de deuda externa, pero también tiene que ver con los pagos que hacen los privados hacia el exterior, y esto sucede cuando la Reserva Monetaria baja demasiado. También el Estado es incapaz de responder a sus obligaciones cuando el interno no puede pagar los sueldos porque no existe el presupuesto para ello. Entonces, el tema de perder la dolarización depende de una decisión que toma el Estado de salir de ella para poder cumplir con sus obligaciones, tanto con los empleados públicos como sus obligaciones hacia el exterior. Creo, sin embargo, que un gobierno que tome la decisión o pueda tomar la decisión de salir de la dolarización se iría a la casa mucho más rápido que si se atrasa un mes de sueldo. Si usted le pregunta a un empleado público qué prefiere, si esperar un mes para cobrar el décimo o salir de la dolarización, habría que preguntarles, pero creo que es importante mantener el sistema de dolarización. Por lo tanto, la decisión de salir de la dolarización es una decisión que tiene mucho de carácter político y que pues tendría unas consecuencias mucho peores en caso de que así fuere. Pero, economista, ¿se logró salvarlo o no se logró salvar este año la dolarización? En realidad no, porque ningún gobierno tomaría la decisión política de salir de la dolarización, porque claro, sería mucho más rápido a la casa que si se atrasa un mes de sueldo sin cumple sus obligaciones. Por lo tanto, si nos ponemos en los zapatos del Estado, políticamente no tomaría esa decisión. Por lo tanto, no se perdería la dolarización. Claro, pero bueno, usted lo ve desde el punto de vista como una decisión política económica, pero y una decisión... A ver, hay motivos técnicos que pueden empujar a una economía a salir de la dolarización, más allá de lo político, sino desde los puntos de vista técnicos. Antes de eso, no hay un motivo. Antes de eso, podría el Estado ecuatoriano incumplir sus obligaciones, dejar pagar la deuda externa. Ahora, claro, si consideramos que técnicamente es más peligroso para el país no pagar la deuda externa que salir de la dolarización, estamos mal. Obviamente que es lo contrario. Entonces, no existe un peligro de salida de la dolarización. Antes de eso, existe un peligro de no pago de obligaciones y un no pago de sueldos públicos. Perfecto. Ahora, economista, ahora sí, una vez analizado ese tema sobre la dolarización, que está estable, la pregunta es, ¿cómo evaluamos este 2024? El otro día CEPAL sacó un recálculo sobre las proyecciones tanto 2024 como 2025. A Ecuador lo ponía en 0.6 o 0.8, si mal no recuerdo, que no deja de estar entre los peores 5 rendimientos de la región. Y lo mismo, algo muy parecido para el próximo año, con apenas un crecimiento del 1.6 en comparación a otras economías que van a estar por los niveles del 3 al 4%. ¿Qué evaluación le podemos hacer del 2024? El 2024 es un año que, como veníamos viendo desde fines del 2023, el 2024 fue un año de recesión como resultado de las crisis que hemos tenido, no solamente la crisis energética última, sino también la crisis de la delincuencia, la crisis política con el cambio de gobierno, la crisis del sobreendeudamiento, del cual no se habla lo suficiente, este sobreendeudamiento que empezó en el año 2022. Todo esto se ha acumulado para en el 2024 tener un escenario de decrecimiento. Ya las expectativas en el segundo trimestre del 2024
en que tuvimos un crecimiento negativo del 2%, ya era tener un mal año. Con la crisis energética se empeoró mucho más porque se perdió consumo, se perdió inversión. Las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional que salen a raíz del informe por el acuerdo por el cual nos entrega los 500 millones o el gobierno consigue 500 millones para el país. Las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional, repito, muestran o esperan un decrecimiento del 0.4% en nuestra economía. Esto puede parecer poco, pero es muchísimo cuando toma en cuenta el crecimiento de la población, y esto hace pues que tengamos una situación en que hay menos ingresos para las familias, en que hay menos trabajo también para los ecuatorianos. Ahora, pero economista, entonces ¿usted no cree que va a ser positivo al fin de año o va a ser negativo? Yo creo que podríamos estar hablando de un decrecimiento de la economía que puede estar entre el 0 y el 2%. Estimo yo que podría estar cercano al menos 1%, lo cual es gravísimo para un país, especialmente pues en la situación actual de alto endeudamiento, en el cual tenemos que pagar obligaciones de 3.000 y 4.000 millones de dólares en el 2025 y hacia el 2028. Por eso las expectativas del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales es de una situación en la cual el país es un país más pobre durante los próximos 4 o 5 años, en que le toca pagar o devolver buena parte de la deuda externa que hoy tenemos. Ahora, me parece muy valioso lo que usted dice con respecto al sobreendeudamiento, tanto así que yo lo veo al ministro Vega, ¿no? Sacar pecho cuando dice hemos conseguido 5.500 millones de dólares en préstamos este año, ¿no? Yo lo veo sacar pecho y yo siempre hago esta analogía. Es como que yo voy a mi casa y le digo a mi familia, cerramos diciembre, llegamos a diciembre, pero tuve que coger la tarjeta de crédito y la exploté, la reventé. Yo no soy muy partidario de que cubrí mi déficit a punta de deuda y voy a sacar pecho con respecto a eso, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, Omar. Mire, otra cosa, tomando el ejemplo que usted da, es distinto que si usted pide prestado esos 5.500 millones o lo que necesite, ¿verdad? Y con eso realiza un emprendimiento. Si usted toma esa plata y va y le dice a su familia, he tomado prestado, no solo para cubrir gastos, sino que he tomado prestado para que el país pueda crecer a tasas del 4 o 6% anual, porque voy a invertir en agricultura, porque voy a invertir en exportaciones, porque voy a invertir en dar crédito y hacer que crezca la economía de los pequeños productores. Si usted hiciera eso, entonces es una deuda que es una deuda buena, porque es una deuda sostenible, porque usted va a ganar más con esa deuda, ¿verdad? Pero si usted utiliza la deuda para cubrir gastos, obviamente eso se va a hacer una bola de nieve que nos va a terminar arrastrando a todos. Y eso es lo que hemos hecho como país. Hemos cogido deuda para liquidez nomás. Creo que del informe que leía del Fondo Monetario Internacional, en realidad no existe y no es el rol del Fondo Monetario Internacional decirle al país cuál es su propósito, decirle al gobierno ecuatoriano cómo debe invertir o cómo debe dar crecimiento. En realidad, esa es la labor de los ecuatorianos, es la labor del gobierno ecuatoriano, y en ese sentido debemos escuchar cuáles son los planes para generar un alto crecimiento. No solamente hablaba de información que hablaba por parte del gobierno de promover o incrementar el empleo para los jóvenes, pero no hay empleo para nadie, no solamente para los jóvenes. Y esto significa, o esto nos lleva a que hay una situación en la cual venimos estancados desde el año 2016, y de acuerdo con lo que tenemos hasta ahora, las expectativas de inversión que tenemos, vamos a seguir estancados o podríamos seguir estancados a menos que el gobierno ecuatoriano tome la decisión de invertir alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de dólares en promover las exportaciones y además recuperar la economía de los que más han sufrido con esta crisis energética, que son los pequeños productores, que es el sector informal de la economía. Cuando decimos promover las exportaciones, ¿qué rol puede tener el Estado para promover? ¿Qué es lo que realmente se necesita? ¿Qué? ¿Infraestructura, mejores puertos, mejores vías? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita inversión, por ejemplo, en agricultura. El país tiene el potencial de exportar el doble. Si usted invierte en el desarrollo de una agricultura mucho más mecanizada, ¿verdad? Fíjese, con 10 millones de dólares es posible
dinamizar la economía de 1.000 agricultores, de 10 hectáreas cada uno, ¿verdad? ¿Dando qué? Dando mecanización, tractores, dando bombas, dando riego. Con esto puede uno aumentar, por ejemplo, la producción de arroz en un 50, 60%. Eso de allí es promover la producción agrícola, tanto para consumo interno como para exportación. Pero para que suceda eso, alguien tiene que ir contra ciclo, es decir, alguien tiene que ir contra la situación actual que tenemos de crisis y ese rol le corresponde a los bancos de desarrollo, le corresponde al Estado, que es despertar el aparato productivo realizando una inversión importante del monto que indicaba. Economista, hemos profundizado en el 2024. Y aquí viene la pregunta, no quiero ponerlo como gurú ni como adivino, pero ¿qué se nos podría presentar para 2025? Y ojo, antes de que me conteste y le doy el preámbulo, varios de sus colegas, de sus compañeros de profesión, han advertido de ese gran y peligroso 2025 por el tema justamente de la deuda externa. Siempre yo he escuchado a Fausto Ortiz, a muchos ministros, a exministros, a Larry Yomibanda, a varios especialistas decir, ojo con 2025 y 2026 por el tema de los pagos de la deuda externa. Ese va a ser quizás el gran punto de discusión el próximo año. Creo que el tema de la deuda externa cruza con lo que veníamos hablando de la inversión del Estado. Efectivamente, para el próximo año existe la obligación de pagar alrededor de 3.000 y más millones de dólares de deuda externa. Esto, en parte, viene financiado también por organismos multilaterales, pero viene financiado por algo que consta en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un incremento de la recaudación fiscal en 700 millones de dólares. Esto de allí significa no poner recursos en la economía, como hablábamos hace un momento, para dinamizarla, sino retirar recursos de la economía, 700 millones, perdón, estoy hablando 0.7%, son aproximadamente 1.000 millones, 0.7% del PIB, que son alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales de impuestos. Sea que estos impuestos vengan de la mayor recaudación por una mejor acción del SRI, o sea que esto venga por lo que sugería el ministro de Economía, que tiene que ver con un salir de impuestos transitorios y convertirlos en permanentes. No ha habido explicación sobre qué va a hacer el gobierno en la parte del presidente y hay que confiar en su palabra de que no va a haber incremento de impuestos el próximo año, pero sí hay en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la mención a que se van a eliminar exenciones para el IVA, exenciones a impuesto a la renta, lo cual significa, como venía diciendo, para seguir con la idea, que son menos recursos en la economía. Cuando suben los impuestos el Estado, hay menos recursos para los privados, menos recursos para que los empresarios creen fuentes de empleo, menos recursos para invertir en exportación. Y esto significa que la economía de los privados va para peor. Entonces, o cumplimos con el pago de la deuda externa, o tenemos una situación en el año 2025 en la cual no va a haber ese incentivo para el crecimiento y por lo tanto lo que vamos a tener es simplemente un efecto rebote si es que logramos que la situación política o el año político que tenemos no nos perjudique y si es que logramos que no haya más apagones. Aún sigo siendo relativamente optimista. El Ecuador los ecuatorianos tenemos una economía resiliente y que puede suceder lo mismo que sucedió en el 2021, que tuvimos ese efecto rebote luego de la pandemia. En este año, espero que en el 2025 tengamos un crecimiento positivo como efecto del rebote, un año malo de pérdida como el año 2024. Claro, ahora economista, y hay un elemento que también juega, ¿no? A ver, este año, según el gobierno, se alcanzaron 5.500 millones de financiamiento externo. Yo no creo que se alcance esa misma cantidad el próximo año, ¿no? Igual va a haber déficit el próximo año. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos?
Existe la aspiración por parte del gobierno de que sí exista un fuerte financiamiento Ujú. por parte de los organismos multilaterales que le permita cubrir el déficit del año 2025. Veamos si eso se consolida y se llega a cabo. Creo que por el tono de los organismos multilaterales existe la voluntad Ujú. de apoyar al Ecuador en ese sentido, ¿verdad? Pero también ese financiamiento viene por parte de algo que también es aceptado por los organismos multilaterales, que es el incremento de la recaudación fiscal en $1.000 millones, lo Mm, cual son menos recursos para la economía claro. y menos recursos para el desarrollo. O sea, realmente ni pensar que van a bajar el IVA, ¿no? Para O nada, el IVA no baja, no se mueve para nada. El ISD, que antes era un crédito para el impuesto a la renta, ahora es un impuesto adicional a la salida de divisas, lo cual es un desincentivo para la inversión externa. Y por otra parte, estos $1.000 millones adicionales que va a venir posiblemente de quitar las exenciones de los impuestos. Veamos finalmente qué sucede con el gobierno en este sentido, pero es un compromiso crear esos $1.000 millones por parte del lado de los impuestos. y ya ha arrancado un poco porque hubo la actualización por parte del SRI, lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Ya fue bajando un poco más, ahora está en $1.006. Lo fueron bajando un poco más, un poco más, un poco más. Y no me sorprendería que el próximo año sea para los que ganan 950 y siga bajando más, ¿no? Creo que la decisión es más bien apretar por el lado de la clase media, y creo que también la decisión viene por apretar por aquellos sectores que se ven beneficiados con las exenciones de los impuestos. Ujú. Obviamente que esas exenciones, por ejemplo, en el caso de los artesanos, tienen el propósito de beneficiar y hacer más sostenible su economía, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando hablamos de impuestos distorsivos, son impuestos que, si bien benefician a un sector en perjuicio de otro, ¿verdad? Ujú. Lo que hacen es ayudar en su lado positivo a que ciertos sectores con menos ingresos, con una economía más débil, se beneficien. Cuando quitamos esas exenciones, hacemos más grande la carga sobre los sectores populares. Creo que la idea es, sin embargo, quitar las exenciones hacia la clase media, hacia el sector empresarial, y no hacerlo hacia los sectores populares. Perfecto. Hemos tenido al economista José Abel Delfina. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo. Tenga una excelente noche con su familia, ¿ok? Muchas gracias, Omar. Igualmente, que tenga una excelente Nochebuena y una linda Navidad, que igualmente para toda su estimada audiencia. Perfecto. Hemos tenido al economista José Abel Delfina. Así que